hoy con los tiempos un poco rebasados, pero hay temas de interés que queremos comentar con usted. Están aquí mis compañeros Javier Bravo. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Fernando Velázquez. Hola, muy buenas tardes. Aquí andamos. Pues al grano, ¿no? Porque ya se nos hizo tarde y hay que aprovechar el tiempo. El tema de la cruzada contra el hambre hoy siguió provocando reacciones. Javier, platícanos. Bueno, pues rápidamente lo que es un contexto general, hablábamos en una interlínea hace aproximadamente un mes, de una polémica en el que se hablaba de los 46 municipios de Guanajuato dentro de la cruzada contra el hambre, se reduce a 9, finalmente hace la aclaración Rosario Robles, con la intención de levantar bandera blanca en estos 9. Posteriormente, después de las elecciones, Enrique Peña Nieto anuncia otra reducción de 400 municipios que se tenían en la meta principal a 80 municipios, los cuales no hay ninguno guanajuatense. Finalmente esta información pues ha trascendido, provocó por ahí algunas ya reacciones verbales, al menos del secretario de Desarrollo Social y Humano, Héctor Jaime Ramírez Barba, y a raíz de sus declaraciones que ya informábamos ayer, en este contexto, hoy se convoca una reunión de este comité, finalmente, de este comité intersecretarial, nivel de gobierno, digamos, desde el gobierno federal y gobierno federal y gobierno estatal, y hoy estarían reuniéndose. Tenemos en la línea a nuestra compañera Carmen Pizano, que está en el lugar. En Guanajuato, para que nos actualice. Guanajuato, para que nos actualice qué es lo que ha surgido hasta el momento en torno a esta información que está surgiendo. Vamos con Carmen. Carmen, te escuchamos, estamos al aire, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Arnoldo? Buenas tardes a nuestros amigos del auditorio. Bueno, pues así es, se realizó reunión de manera inesperada del Comité Intersecretarial de la Cruzada Nacional contra el Hambre, aquí en la delegación de la Sedesol, y bueno, se tiene programada la visita de Héctor Velasco, que es el director general de Diconsa, pues para que venga también a plantear y a ya dejar las cosas claras sobre este asunto. Oye, por la tarde, cuando llegábamos ahí a la delegación de la Sedesol, pues nos recibió la directora de Comunicación Social de la delegación, para reclamar sobre la nota que se publicó el día de ayer en Zona Franca, donde ella afirmaba que, pues, no es que la delegada haya dicho que no había un recurso para la cruzada. Sin embargo, bueno, más tarde ya el propio Tomás López Martínez, que es subsecretario de Vinculación y Desarrollo Político de Gobierno del Estado, tuvimos la oportunidad de platicar con él antes de que entrara a esta comisión y, ya confirma que efectivamente no hay ningún recurso extraordinario para la Cruzada Nacional contra el Hambre. Sí hay un presupuesto que va para los programas sociales, que ya lo comentábamos ayer, de 900 millones de pesos, incrementó a 1.600 millones de pesos, pero son para los programas ya existentes. No hay un recurso extraordinario para esta Cruzada Nacional. Hay que recordar que en un principio el decreto del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, hablaba de 400 municipios dentro de esta Cruzada Nacional contra el Hambre, y ya ahora, por estrategia, lo focaliza en 80 municipios. Nos comenta Tomás López Martínez que esos 400 municipios se van a tocar de manera sexenal. Es decir, este 2013 le toca a 80 municipios, que ninguno de Guanajuato está incluido. En los próximos años se estarán incluyendo a los de Guanajuato, no se sabe en qué año, porque, bueno, ya viene de una estrategia a nivel federal y que la propia Secretaría de Desarrollo Social tendrá que salir a decir cuándo o en qué año le toca a Guanajuato y cuántos son los recursos extraordinarios que van a llegar en este sentido. Pero bueno, ya se hizo toda esta movilización, están funcionarios municipales de los 9 municipios que integran la Cruzada Nacional contra el Hambre en Guanajuato, viene el director de Diconsa, Héctor Velasco, que estaba programado para que estuviera participando en las 8 mesas de trabajo que se están realizando. Sin embargo, tuvo algunos problemas con el vuelo y está programado para que llegue alrededor de las 4 de la tarde y se sume a la 5ª mesa de trabajo, y alrededor de las 7 de la noche más o menos va a estar terminando esta serie de trabajos que se realizan. Carmen, pero ¿no estaba previsto llevar a cabo esta reunión del comité ampliado? ¿Se tuvo que armar improvisadamente? Pues no estaba programada como tal aparentemente, o sea, ayer sale esta información y hoy se publica porque, bueno, de que se firmó el decreto entre el gobierno federal con el gobierno del estado ya han transcurrido un poco más de un mes, y es hasta hoy que se hace la primera reunión de este comité intersecretarial. Esta es la primera vez que se realiza. Primero hicieron un estudio de campo en los municipios para definir quiénes iban a ser los representantes, pero hasta el día de hoy es que se realiza
la reunión, que por supuesto, bueno, está cerrada a los medios de comunicación, esto nos lo dejaron muy claro. O sea, pero hay jaloneo, el gobierno del estado está pataleando. Aquí están conmigo Javier Bravo y Fernando Velázquez, quienes también ahorita se unen a esta plática, Carmen. Ok. Correcto, ¿Sí? Carmen. Finalmente, ¿cuál es el alegato que tenía la delegación de Cedesol en torno a la información que publicaste? El alegato era que la delegada decía que sí había un presupuesto mayor, y claro, se lo dejamos, en la nota está escrito que sí creció el presupuesto para la delegación de la Cedesol, pero no un recurso extraordinario, y por supuesto tenemos respaldo de esa declaración que da la delegada de la Cedesol y que después nos lo confirma el subsecretario de Vinculación y Desarrollo Político del Gobierno del Estado. Y bueno, aquí también hago un paréntesis, que Tomás López nos comenta que no hay descontento por parte del Gobierno del Estado al quedar fuera de la cruzada en el 2013. Él señala que no es que se excluya definitivamente a Guanajuato, sino que todavía no es su tiempo. Hay que esperar a que lleguen los recursos, pero definitivamente sí hay un crecimiento dentro del presupuesto, pero no un recurso extraordinario para que se realicen los trabajos de la cruzada. Que era una emergencia nacional. Correcto. Carmen, creo que nos queda muy claro lo que está pasando y sobre todo, bueno, pues agradecerte la actualización de la información y te leemos más tarde porque esto va a continuar toda la tarde. En la página de Zona Franca estaremos revisando qué pasa hoy por la tarde. Claro que sí, a las 7 de la noche más o menos está programada que concluya esta reunión. Muy bien. Carmen Pizano desde Guanajuato, nuestra compañera corresponsal, a quien le agradecemos la actualización de la información y seguimos pendientes. ¿Cómo están viendo? Pues hay un tema que yo comenté hace rato, una noticia que me llamó mucho la atención, la incluimos en el bloque de información nacional. El Consejo del Banco de México anuncia que el segundo trimestre de la economía resultó tan malo o peor que el primero. Yo creo que la reducción de los 400 municipios regionales a 80 tiene que ver con falta de recursos, no con ninguna estrategia. Sí, sin duda, esto es clave. La falta de recursos a nivel federal repercutió de manera directa en esta cruzada nacional contra el hambre, que desde un principio se había anunciado con bombos y platillos en un recurso extraordinario y no solamente la coordinación de programas federales para apoyar estas zonas de alta marginación donde se concentran pues los pobres entre los pobres, ¿no? Nomás me permito leer rápido precisamente el decreto en el cual pues se publica o se instala este sistema nacional de la cruzada contra el hambre, donde se señalan los siguientes objetivos. Es primero, cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional. Esto es que reúnan 3 o más tipos de pobreza, eliminar la desnutrición infantil aguda, aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas, minimizar las pérdidas post cosecha y de alimentos durante su almacenamiento y así como promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre. Yo no sé cómo sin recursos extraordinarios y solo a través de la coordinación de los cerca de 70 programas federales que participan en este programa, se puede lograr estos 5 objetivos, donde bueno dicen, no, es que desde el inicio no había contemplado recursos, era simplemente coordinación. Ahora hay otra cuestión, Javier. Muy probablemente también tuvo que ver lo político, y Guanajuato por ser estado panista, pues es de los eliminables o de los prescindibles, ¿no? Sí, de hecho hay una opinión al respecto. La gente del PRD pues asume un papel un poco más antagónico aquí en Guanajuato, que pues finalmente Guanajuato no es un estado que significa un capital político para el priismo. Bueno, ahí lo dejamos, que por eso no entró en este primer paquete. A mí me parece muy importante destacar, no hay claridad en qué es o de qué manera se va a operar la cruzada contra el hambre, o qué implica la cruzada contra el hambre. ¿Por qué unos municipios sí o por qué no? ¿Por qué esos 80 sí y los otros 320 no? Eso a lo mejor quizá lo podemos respaldar con aspectos del Coneval, del INEGI, quizá pudiéramos encontrar explicaciones contundentes de parte de la Secretaría de Desarrollo Social, pero a mí me parece lo más importante, ¿cómo se va a operar la cruzada contra el hambre? Es que también podría haber operado de otro modo. Si tú vas a atender en León, por ejemplo, no sé, 4,000 personas, pues bueno, atendemos a las 2,000 más necesitadas y a 2,000 no, pero no dejamos fuera municipios completos, ¿no? Pero tiene dos vertientes, es decir, una es ponerle un membrete a los programas sociales
agruparlos todos y ponerles Cruzada contra el Hambre, eso pues me parecería, vamos, no hay más, o sea, le pones un nombre publicitario, un nombre que sea atractivo finalmente al electorado, pero tienes otra parte que son los recursos extraordinarios, esos que tanto se está alegando y por los que Héctor Jaime salió finalmente a admitirlo hace algunos días. ¿En qué basan estos recursos extraordinarios? Estos recursos extraordinarios son para un objetivo muy claro y muy contundente y hasta cierto punto difícil de explicar y de cumplir: levantar bandera blanca. Levantar bandera blanca en los 400 municipios en la primera fase. Después, en estos 400 municipios, Rosario Robles vino finalmente a declarar que son 9 municipios los que están en el decreto en Guanajuato y en los que se busca levantar bandera blanca. Otro aspecto muy importante, o sea, erradicar la pobreza en 9 municipios de Guanajuato. Eso es algo, la pobreza alimentaria. La pobreza alimentaria al menos, pero si estás metiendo los programas como oportunidades, como 70 y más, entonces estás hablando de erradicar la pobreza. Erradicar es difícil, Exactamente. Es una labor de muchísimos años. Y esas son las palabras del gobierno federal. ¿Sí? Eso es lo que no se ha atrevido ni siquiera Héctor Jaime a declarar. Trabajando 6 años sería difícil, ahora ya perdieron el primero, pues va a ser mucho más complicado. Exactamente. Ahora, ¿en qué consisten? Yo nada más quisiera puntualizar en qué consistirían los recursos extraordinarios, al menos en los que se anunció en los 80 municipios el 17 de julio pasado, cuando reabrieron esta estrategia. Del documento que finalmente publicó Enrique Peña Nieto en ese momento, se desprende que de mayo al mes de agosto, la meta de la Secretaría de Desarrollo Social es abrir en esos 80 municipios 30 tiendas Liconza, 100 nuevas lecherías Liconza, proveer 18.582 desayunos escolares en primarias focalizadas, medir talla y peso de 60.756 infantes menores de 11 años, dar suplementos alimenticios a 30.511 infantes y a un número desconocido de madres lactantes y de mujeres embarazadas, no tienen un dato, así como impartir orientación nutricional a 100.000 familias. Correcto. Ahí enfocan los recursos extraordinarios. De estas medidas, en Guanajuato se asume que no se va a implementar. Si acaso, el debate finalmente se reduciría en lo que declara Claudia Navarrete, que hay un incremento en el presupuesto, y lo que dice Héctor Jaime, que no hay ninguna diferencia, el presupuesto del 2012 al 2013. A eso se reduce el debate y la confusión que es la cruzada contra el hambre. Y otras cuestiones. Yo creo que la reacción de la comunicadora de Claudia Navarrete para reclamar la publicación de Zona Franca tiene que ver también con esta paranoia que ya vive la delegada, que está al borde del despido por una serie de errores que ha cometido, y ya en este momento cualquier cosa que pase le afecta y le pega y la pone a temblar, ¿no? ¿Cómo se explica que finalmente el interlocutor de la cruzada contra el hambre no sea ella, sino el director estatal de Liconza? Ya no la toman en serio, ya los funcionarios estatales ya no la toman en serio por los propios errores que ha cometido en el pasado. Desde del propio arranque que hizo precisamente este programa aquí en Guanajuato, sin avisar, sin decir agua va pues a las autoridades estatales, que por lo menos... Pasándose de lista, ¿no? Exacto. Parece mal de los irapuatenses. Efectivamente, volviendo a estos temas políticos, pero creo que lo que menciona Bravo es en esencia el plus que podría aportar la Cruzada Nacional contra el hambre, y que por eso primera etapa se contemplaba al inicio solo 400, de no haber contemplado de que la cruzada no contemplaba recursos, como algunos señalan, el director de Desarrollo Social de León, de que desde un inicio no contemplaba recursos, pues yo creo que la cantidad de municipios en una primera etapa hubiera podido ser de 1,000, 1,200. Sin embargo, no es así, precisamente porque implicaba recursos. Ya no hay recursos a nivel federal, o la economía no ha crecido como se esperaba, y ahí está el impacto, ¿no? O había muchos compromisos derivados del anterior sexenio también, y que no se puede incumplir con ellos, ¿no? Por ejemplo, el pago de la deuda externa, representada por los bonos. Así es. ¿no? El gobierno federal está sacando CETES directos que puedes contratar tú en cualquier banco, que pueden contratar extranjeros que pagan mejores intereses que otras inversiones. Eso es deuda y hay que estar cumpliendo con el compromiso. O sea, la economía que recibió Peña Nieto es muy distinta a la que se imaginaron cuando hicieron estos planteamientos sociales, de política social, ¿no? Por supuesto, estaban en otro contexto, estaban en el contexto de Felipe Calderón. Ahora el escenario ha cambiado y las metas también han cambiado, se han reducido, y no sé por qué además hay disminución de remesas desde el extranjero. Han reducido. Hay las menos exportaciones. exportaciones. Hoy parte del tema que tratábamos es que las exportaciones a los países que no son Estados Unidos
están fritas por la crisis europea, ¿no? Así es. Entonces sí, el momento es delicado y yo creo que simple y sencillamente se tienen que recortar los programas sociales porque no hay dinero para sustentarlos. Y yo no sé por qué causa escosor finalmente. Además, decir. acuérdate de otra cosa, las partidas no han llegado. Es decir, hay retraso millones de pesos menos a en Guanajuato las partidas federales. Es parte de esa limitación que van a tener para poder operar. Entonces, menos dinero, menos impacto en los programas sociales y muchos problemas políticos porque abajo nadie se atreve a decir las cosas por su nombre. Exactamente. Y los políticos entre ellos tratando de sufrir el menor daño en su imagen, panistas y priistas, ¿no? Ahí está el detalle, el hecho de que nadie quiere decir que oficialmente ya se redujeron y sigue esta confusión tanto en el gobierno estatal como en los gobiernos municipales. Dicen, bueno, es que nosotros no nos han formalizado esto de la reducción, entonces nosotros seguimos seguimos planeando y demás. ¿En base a qué? A recursos que quizá no van a llegar, simplemente va a ser, al final va a ser coordinar. El propio, ayer también lo señalaba funcionario del desarrollo social, que bueno, ni para el 2014 se tienen comprometidos recursos. Entonces esto está hablando de que se está desmoronando la Cruzada Nacional contra el Hambre. Bueno, y otras cosas se desmoronan también. Si quieren pasamos a otro tema. O se reblandecen. En Irapuato las lluvias provocan una delicada circunstancia política, sí, claro, a la que contribuyen pues decisiones de las propias autoridades de Irapuato. ¿Nos haces un breve resumen, Javier, sobre todo con los temas de los últimos minutos? No, bueno, yo creo que una circunstancia, el alcalde Sixto Cetina Soto se va de vacaciones un jueves de la semana pasada. Lo tuvimos que adivinar porque él no lo anunció oficialmente. Así es, o fue a México. El chiste aquí es que se ausentó desde el jueves. ¿Qué fue lo que pasó? Que al menos de la noche del miércoles hacia el jueves empiezan a azotar las lluvias en Irapuato, la mala planeación urbana quizás, en parte de lo que son la ubicación propia del municipio. La ciudad está en un plano. Infraestructura, digamos, es una planicie. Este tema de los cárcamos es porque tienen que rebombear el agua por cambios de niveles. Sí, esa es parte finalmente de la cimentación de la ciudad y en algunas colonias. Finalmente azotan las lluvias, se inundan las colonias, una de ellas, una que todavía no termina su proceso de regularización con el municipio, que es Hacienda Rinconada de los Fresnos, si mal no recuerdo. La constructora Comevi es el fraccionador. Comevi, así es. Está en ese proceso, se inunda la ciudad, finalmente hay una contingencia. Le sube 1 metro de agua a 600 casas. En algunas zonas hasta 1 metro. Automóviles incluso para más o menos el comparativo, hasta el cofre de un auto compacto se veía inundado. Y ante esta circunstancia solamente quedaban finalmente presentes 2 autoridades principales, la secretaria del ayuntamiento, Lorena Alfaro, y el secretario de Seguridad Pública, Eduardo Santamaría, que recién acaba de tomar posesión. Así es, de hecho le tocó estrenarse de esa manera. Y finalmente, tapando la ausencia del principal, finalmente responsable de salvaguardar finalmente el bienestar de los irapuatenses, que es el alcalde Sixto Cetina. Si en ese momento se hubiera dicho la verdad, el viernes que amaneció inundado Rinconada de los Fresnos, bueno, hubiera tenido consecuencias, pero menos graves. El alcalde salió de vacaciones, les correspondían, tenía su viaje pagado y planeado y todo, pero aquí estamos nosotros para hacernos cargo. Eso no pasa. Yo creo que ahí es donde está la falla principal. Los funcionarios cercanos al alcalde, probablemente sin comunicación con él, temerosos de quedar mal, ocultan la información y dicen que Sixto Cetina se encuentra en la Ciudad de México trabajando. Reuniones privadas. Reuniones privadas que se entiende pues de gestoría. La situación no pasa a mayores, no pasa de algunas inquietudes, realmente ninguna nota destacada en los medios de comunicación. Zona Franca no la puso de principal, ni mucho menos. Así es, porque fue una inundación en una colonia. Bueno, la inundación era importante, pero la ausencia de la autoridad en ese momento todavía no era aquilatada. La propia Bárbara Botello y otros alcaldes pues están en vacaciones, ya cumplieron su primer semestre. Hay que recordar que, bueno, al menos aquí en León, en Irapuato, cada semestre se tiene derecho a 10 días de vacaciones. Entonces estaba dentro de lo pactado. El problema es la ausencia que no se justifica ni se avisa y se trata de esconder. Pero luego ocurre otra inundación el martes. El problema sigue, y el problema todavía se iba incrementando el fin de semana, porque el fin de semana en esa interfase en la que Lorena Alfaro acudió a hacer la asistencia el día jueves. Se metió al agua hasta las rodillas. De hecho, el boletín oficial en la página de Irapuato sigue siendo la misma fotografía de Lorena Alfaro el jueves pasado. El viernes. El viernes, perdón, es cuando finalmente se publica la información.
El fin de semana... Hubo que quedarse con la foto porque Lorena no volvió a aparecer. Exactamente, sábado, domingo, siguen azotando las lluvias, la inundación no cede, se incrementa para esta semana el problema, comienzan a afectarse más colonias. El lunes nos encontramos con la información de que ya son 13 colonias las afectadas, sí, y ahora se suman otras 4, vamos... Ahora te refieres al día de hoy, viernes. Al día de hoy. O sea, el problema sigue creciendo. Durante esta semana, el alcalde Sixto Cetina pues se hace presente solamente en Twitter y concretamente en el asunto de la inundación hasta el miércoles. Existe la versión entre los periodistas en Irapuato que ni siquiera está poniendo los twitters. Es muy probable. Que se lo maneja la cuenta alguna persona. Pero bueno, a la hora que desaparece la secretaria del ayuntamiento, muy probablemente porque también se tomó unos días de descanso, el asunto sí sube de tono, ¿no? Porque Irapuato se muestra sin autoridad, ¿no? Los colonos hacen una primera manifestación y el único que está por ahí para responder está el secretario particular del alcalde y el secretario de Seguridad Pública. Y ocasionalmente aparece el director de Servicios Municipales, Alejandro Badia. ¿Badia o Badia? No sé, porque no lleva acento el nombre Badia, ¿verdad? Entonces cuando todo el mundo empieza a preguntarse, bueno, ¿dónde está Sixto Cetina? ¿Se fue de vacaciones? ¿No se fue de vacaciones? Y lo vuelven a negar. Así es. O sea, los funcionarios en ese momento a cargo señalan que no está de vacaciones. Para su mala suerte, el día que reaparece Lorena Alfaro, que fue precisamente el día de ayer. Ayer jueves. Lorena estuvo fuera de días hábiles, lunes, martes y miércoles. Y probablemente el fin de semana también. Digo, para una falla de cálculo, porque no hay mala suerte en este caso. Tienen un error de cálculo, sale Lorena Alfaro, hace su rueda de prensa, dice que desconoce dónde está el alcalde, que está haciendo gestiones, pero no sabe dónde. Pero ese mismo día, Zona Franca Dijo Pública... actividades privadas. No sabía dónde, no admitió que estaba de vacaciones, y ese día, Zona Franca Pública, finalmente con información que ha trascendido en fuentes muy cercanas a la presidencia municipal, que está en Rusia. Voló a Alemania, probablemente Frankfurt, que es la zona europea, de enlace, de ahí a San Petersburgo, donde las versiones, por lo menos 2 versiones de fuentes creíbles, son que se embarcó en un crucero. Así es, y eso explicaría muchas cosas, explicaría la imposibilidad de que interrumpa el viaje para regresar a México, porque vamos, el transcurso no es sencillo para regresar a Irapuato, hacer toda la tramitología. No es sencilla, porque regularmente... A lo mejor ni quiere regresar, Es probable, pero lo que sucede aquí es más agradable el agua en un barco que meterse hasta las rodillas. Hay una terrible falta de sensibilidad. Pero esto nos trae a otra cosa, lo que ha sido el gobierno de Sixto. Sí, por supuesto. O sea, un joven de 27 años que ya con muchas ganas, que se quiere comer el mundo a puños. Que quiere hacer las cosas diferentes ante la vieja clase política, que ve a todos por encima del hombro. Muchos lo acusan de ser soberbio, yo creo que, bueno, no lo conozco personalmente, solo una vez lo he entrevistado, pero muy autosuficiente. Exactamente. Y rápidamente eso no tiene una consecuencia en responsabilidad y trabajo al mismo nivel que la autosuficiencia. O sea, es como el futbolista que se planta en la cancha creyendo que porque es él y viene de jugar del Boca Juniors o no sé quién, o como Nery Castillo, ¿no? Ya todo va a pasar, ¿no? Se le van a abrir las puertas defensas y todo. No, hay que jugar y hay que meterse y hay que tirar patadas y todo. Entonces Sixto le falta esa parte, ¿no? Se le ha pasado con mucha frivolidad atendiendo el tema de gobernar y nada más pensando en su alto destino político, ¿no? La crisis que se evidencia ahorita no es de ahorita, se acumula. Es el arrastre. Por supuesto. Creo que esta inercia de soberbia, de egocentrismo, recae desde su carrera como diputado federal, en el que ya se le consideraba, de acuerdo con las notas informativas de ese entonces, en el panismo de Irapuato, pues como un joven con muy buenos bríos, que ya venía proyectando, que ya venía empujando su candidatura a la alcaldía. Una vez que es electo alcalde, no puedo evitar yo recordar una nota informativa que nace finalmente en la Ciudad de México, en el seno del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, pensando quiénes serían los nuevos cuadros. Y pues bueno, ahí alguien mete mano y lo impulsa y lo hace sentir como un futuro panista, un panista con grandes bríos y con gran proyección, que podría llegar muy alto, decían ellos. Hablaban de él, hablaban del Chelis Oliveros, que ha sido un poco más, que se ha mimetizado un poco más en el trabajo legislativo, pero se le encarta como una joven promesa. Pues yo creo que cómo podríamos encartarlo como una joven promesa sin un trabajo que lo respalde.
¿no? Y ahí está el problema, ¿no? La figura que representa Sixto Cetina para el panismo guanajuatense, del panismo caído después de las elecciones pasadas, que junto a Celaya y a Salamanca, pues mantienen, digamos, ahora los que se convierten en los nuevos bastiones panistas tras la caída de León. Sixto Cetina, ¿qué imagen está proyectando para aquellos, para ese campo del electorado que no está convencido del PAN, no está convencido del PRI, pero que está agotado del PAN y no convencido, pero no convence del PRI, exactamente, y creo o que harto, pues. Por su edad tenía o tiene todavía las posibilidades de convertirse precisamente en una figura que realce al panismo de Guanajuato. Sin embargo, con esto, y si le sumas tantos hierros como aquel sonado caso de la fotografía de 300 y pico mil pesos, es que todo habla de la personalidad, el culto a la personalidad. El culto a la personalidad. Y de desprecio a lo que piensen de él, a lo que piensen los demás de él. Y se refleja en otras cosas. Mira, por ejemplo, su estrategia de defensa en redes sociales pasa por denostar a sus críticos y por la contratación de algunos troles con muchos seguidores que se la pasan hostigando. O sea, no es una estrategia de comunicación social, digo, no es, a lo mejor Miguel Márquez se equivoca en Twitter, pero no tiene ese tipo de estrategias. Sixto Sixto sigue menospreciando la inteligencia de sus críticos y de los demás, ¿no? En general, hasta de sus aliados. Y contesta lo que le conviene. En lo personal, yo justamente en este tema de las lluvias, le pregunté si esta situación, si esta catástrofe, que le podríamos llamar así, no ameritaba que cortara sus vacaciones, las pospusiera un poco y regresara pues a poner orden, ¿no? Ante la falta de una figura de autoridad, y eso no lo responde. Obviamente responde a aquellas preguntas a modo para el alcalde o aquellas que no implican un gran problema. Y que además bajó de ritmo a partir de esa pregunta, que fue expresa, que fue directa. Ya no tuiteó. Bajó el ritmo, tuiteó menos, algunas cuestiones informativas. En algunas zonas del Báltico no debe haber conexión. Exactamente, o quizás se le dificulte ahí la conexión a internet, pero es algo que muestra finalmente su poca sensibilidad, tanto política como social, ante una circunstancia extraordinaria. Pero Fernando toca algo central. Ya lo personal pasa a segundo término, lo político es lo que resalta. El PAN está metido en un lío. Sí. O sea, hasta hace unos días la nota era que Bárbara Botello andaba metida en problemas, que la policía, la seguridad pública, Lin Altamirano provocándola acertadamente, cambios de funcionarios, y de pronto llega Sixto Cetina y dice, hazte un lado, ahí voy, es mi momento de protagonismo, ¿no? Con sus actitudes, pues, si el PAN tenía una oportunidad aquí en León con esta crisis de inseguridad, digo, de una vez que ya se politizó, Sixto Cetina creo que no ayudó mucho, y ahí está qué papel va a tomar el comité directivo estatal y tanto el municipal, si le va a jalar las orejas. Ya lo han hecho y por ahí ha trascendido que ha habido regaños. Y no les hace caso. Y no les hace caso, es el problema. ¿Qué actitud va a tener el PAN? Además, es de otro grupo político, él es perteneciente a Luis Alberto Villarreal, sus asesores principales están vinculados a Mariana Gómez del Campo, a Mauri Alcocer, se llama la gente con la que más se entiende como una especie de asesor político y de gurú político. Entonces él no le va a hacer caso ni a Márquez ni a Gerardo Trujillo. Yes. Maneja un alfil y también afecta al Grupo de la Loma, o cualquier cosa que signifique el Grupo de la Loma a estas alturas. Si es que todavía existe. Ahí está finalmente, él está más empeñado finalmente en hacer esos amarres, estaba muy preocupado de la elección interna de su comité municipal. No sé si lo podemos apuntar como un logro para él, finalmente, que Alejandro Navarro esté a la cabeza. Creo que Alejandro Navarro a estas alturas está muy preocupado por la herencia nefasta que le puede significar Sixto Cetina y cómo se desmarca de él. ¿Cómo lograr? Fue el que lo emproblemó en la elección. Exactamente. Porque de haber habido algunos acuerdos políticos con los otros grupos no hubiera pasado. No frenó el litigio legal, no frenó el litigio. Lo llevó a todas las instancias, de las instancias partidistas. Pues yo veo al PAN buscando el año que entra candidatos ciudadanos en Irapuato y en León, probablemente en Celaya otra vez. Así es. Hasta aquí llegamos. ¿Alguna cosa o concluyen para no concluir nada más yo? No, pues vaya escenarios políticos que hay a menos de un año de haber entrado las actuales administraciones, y rumbo al 2015, pues está bien que algunas personas no tienen memoria, pero creo que tanto Bárbara Botello como Sixto Cetina están llenando, su imagen, tanto la suya como del partido, pues
digamos, no está ya muy limpia a menos de un año de haber entrado. No dejar de lado también el caso de Celaya, lo que inició también con buenos brillos con Ismael Pérez Ordaz, empieza ya también a esquebrajarse por el asunto de la seguridad. Sin llegar a escándalos. No, claro que no. O sea, él al final de cuentas en Celaya, como estaba finalmente con Rubilaura, creo que la diferencia es abismal. Y nos falta la capital del estado, que ya lo comentaremos el miércoles cuando vengan Ramón Izaguirre y José Argueta, pero que también las cosas no están tranquilas. Han comenzado problemas. Pero para todo hay límite, ya seguiremos la próxima semana. Por lo pronto llegamos al final de la revista de la UNA, son 3:45 de la tarde. Le agradecemos su paciencia y que continúen aquí con nosotros hasta esta hora. Los esperamos el lunes en punto de las 13 horas. Muchas gracias, Fernando Velázquez, Javier Bravo. Aquí nos vemos la próxima semana. Soy Arnoldo Cuellar, pásela bien.